Hay cosas que no deberían pasar, pero pasan, sin testigos, sin explicación, y lo que vas a escuchar no es una leyenda urbana, no es una teoría de internet, es la prueba de que la realidad cuando se tuerce puede ser más cruel que cualquier pesadilla. Y lo más inquietante no es que ocurrió, sino que no hay una explicación que lo haga soportable. Y cuando termine este video, tal vez mires a tu alrededor con un poco más de cuidado. La primera historia puede que no te escandalice, pero te aseguro que si te pasa, te vas a cagar del miedo. Una familia en el típico barrio de Estados Unidos empezó a ser víctima de un suceso muy extraño: llamadas telefónicas. La primera llamada no parece importante, de esas que uno cuelga sin pensarlo mucho. Una voz de un hombre, tranquila, demasiado tranquila, preguntó por la familia Weinberg. Dijo su apellido completo, bien pronunciado, nada raro, hasta que agregó algo más: estoy en su casa. Se rieron, pensaron que era una broma, colgaron. El problema es que volvió a llamar, y luego otra vez. La voz nunca cambiaba, no gritaba, no amenazaba, no pedía nada, solo hablaba, como si estuviera describiendo algo que tenía enfrente. En una de las primeras llamadas dijo que estaba en la sala, mencionó el sofá, el color, una lámpara que solo ellos sabían que estaba rota. No detalles genéricos, cosas específicas, inútiles para cualquiera más. Pensaron que alguien los estaba vigilando, a lo mejor un vecino. Llamaron a la policía, revisaron la casa, nada. El hombre volvió a llamar esa misma noche, dijo que ahora estaba en el pasillo, que el piso crujía en cierto punto, que una de las puertas no cerraba bien. Era verdad. Empezaron a colgar más rápido, a veces ni contestaban, nunca dijo su nombre, no explicó cómo sabía esas cosas, nunca se escuchaban ruidos de fondo, ni tráfico, ni respiración pesada, solo su voz. Intentaron rastrear las llamadas, no se pudo, la línea aparecía y desaparecía como si no viniera de ningún lado fijo. A veces pasaban meses sin noticias y cuando por fin empezaba a relajarse, el teléfono sonaba otra vez. El hombre parecía saber cuando estaban solos, cuando la casa estaba llena, cuando alguien había dormido mal. Una noche llamó y describió una habitación que nadie usaba, un cuarto cerrado lleno de cajas. Mencionó algo que estaba dentro de una de ellas. La familia entró después de colgar, era exactamente como lo había dicho. Ahí empezaron a cerrar puertas con llave, a revisar cada rincón antes de dormir, a dejar luces prendidas sin saber por qué. Nunca encontraron a nadie. El hombre seguía diciendo que vivía ahí, como si fuera lo más normal del mundo. Las llamadas continuaron durante años, hasta que un día se detuvieron. No hubo explicación, no hubo cierre. El teléfono simplemente dejó de sonar. La familia se mudó tiempo después. Nunca supieron si el hombre volvió a llamar a esa casa. Nunca supieron quién era. Y lo más inquietante no es que alguien los estuviera observando, es que la voz nunca sonó como la de alguien escondido. Sonaba cómodo, como alguien que realmente estaba en su lugar, como si la casa también fuera suya. En el primer caso, alguien insistía en estar donde no debía existir, y en este segundo, alguien existió, sin que nadie pudiera decir quién era. La encontraron por casualidad, no porque alguien la buscara, no porque hubiera un reporte. Un excursionista caminaba por el valle de Izal, cerca de Bergen, cuando vio algo extraño entre las rocas. Al principio pensó que era basura, luego entendió que no. Era una mujer, estaba parcialmente quemada, no llevaba documentos, no llevaba identificación, ni bolso, ni cartera, solo estaba ahí. La policía pensó en un accidente, tal vez una fogata, tal vez un descuido. Eso duró poco. Cerca del cuerpo encontraron objetos colocados con cuidado: un reloj, una cuchara, un pasaporte quemado, pastillas. Nada parecía tirado al azar. La autopsia dijo que había ingerido una gran cantidad de barbitúricos. También había inhalado humo, muy antes de que el fuego consumiera todo. No estaba claro si fue suicidio o si alguien se aseguró de que pareciera uno. Cuando revisaron hoteles cercanos, la historia se volvió aún más rara. La mujer había estado alojándose en varios hoteles, usando nombres distintos, siempre pagaba en efectivo, siempre pedía cambiar de habitación, nunca dejaba que el personal entrara a limpiar. Algunos empleados recordaron su acento, no coincidían. Otros recordaban su mirada, eso sí coincidía. Decían que observaba demasiado, como si midiera el espacio. En su equipaje encontraron ropas sin etiquetas, las habían cortado con tijeras. Había pelucas, lentes, libretas con anotaciones extrañas, códigos que nadie pudo descifrar del todo. No había fotos personales ni cartas, ni una sola pista clara de quién era. Intentaron reconstruir su rostro, publicaron el retrato, nadie la reconoció. Con el tiempo surgieron teorías, espionaje, guerra fría, identidades falsas, pero ninguna cerraba del todo, porque incluso para un espía había cosas que no encajaban. ¿Por qué morir así? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué dejar un rastro tan visible y tan incompleto al mismo tiempo? La enterraron con un nombre que no era el suyo, porque no tenían otro. Pasaron los años, décadas. De vez en cuando alguien decía haberla visto antes, en otro país, en otra ciudad, con otro nombre.
nada comprobable. Hoy oficialmente sigue siendo nadie, una mujer sin pasado, sin historia. En el segundo caso, una mujer murió sin que nadie pudiera decir quién era. Y en este tercero, alguien mató y aún así logró desaparecer como si nunca hubiera existido. La granja estaba aislada, demasiado. Hinterkaifeck quedaba lejos del pueblo, rodeada de campo y silencio. Ahí vivía una familia completa, padres, hijos y una trabajadora, gente normal, rutinas simples, hasta que un día nadie respondió. Los vecinos notaron cosas raras antes de entrar. El ganado se había alimentado, humo salía de la chimenea, pero nadie había sido visto en esos días. Cuando finalmente cruzaron la puerta, el olor lo dijo todo antes que los cuerpos. Los encontraron uno por uno, golpeados, acomodados de una forma que no parecía apresurada. No fue un ataque rápido, no fue un robo. Lo más inquietante vino después. La policía revisó la casa y notó algo que no tenía sentido. Alguien había estado ahí después de las muertes. La comida seguía desapareciendo. La cocina estaba en uso. Las camas parecían haber sido ocupadas. Y no eran ricitos de oro. El asesino no huyó, se quedó, alimentó al ganado, caminó por la casa, durmió bajo el mismo techo que los cuerpos. Afuera la nieve guardaba otra respuesta incómoda. Había huellas que iban desde el bosque directo a la granja, se veían claras, pero no había huellas de salida, como si quien entró nunca se hubiera ido, o nunca hubiera necesitado salir. Interrogaron a todos, vecinos, familiares, forasteros, nada cerró, nadie fue condenado nunca. La granja fue demolida años después, pero eso no resolvió nada, solo borró el lugar físico, porque el problema no era la casa. Pensar que alguien pudo haber vivido ahí, tranquilo, comer, dormir, alimentar animales, mientras los cuerpos seguían en la misma habitación, y que después simplemente desapareció. En los tres casos queda lo mismo, una presencia real sin origen claro, una voz que nadie pudo ubicar, un cuerpo sin nombre, alguien que estuvo ahí, convivió con la escena y luego se borró. No son historias de monstruos, son historias de personas que existieron lo suficiente para dejar rastro, pero no lo suficiente para ser entendidas. Y eso es lo que incomoda, porque si nadie supo quiénes eran, tampoco sabemos cómo se fueron.